Muy bien, estamos ya de regreso acomodando aquí algunas cosas para la entrevista que tenemos y que le había anunciado desde el inicio del programa. Ya iniciamos transmisión también en TikTok para las personas que nos siguen también en TikTok, o simple y sencillamente tenemos pues muchos seguidores en diferentes partes de la República Mexicana y de Sonora. Es un caso que tiene que ver pues con un joven, 20, ¿qué? 30 años. 30 años, bueno, todavía está joven, tu hermano es Max Calderón, que en enero fue detenido por la policía municipal, acusado de haber robado 5 Oxxos en una hora y media aquí en Guaymas, Sonora. Tengo a Noemí es hermana de Max. Tú eres catedrática, maestra, Sí. psicóloga, ¿verdad? Trabajas en la Universidad de Sonora. Así es. Bueno, a Noemí la conocimos aquí en Guaymas porque pues obviamente cuando sucedió eso estuvo también ella encabezando marchas, plantones, más que nada plantones, manifestaciones, incluso en Hermosillo. Sé que tuviste varias entrevistas con medios de comunicación por ahí. Acércate nada más a este micro, pero así nada más, sí. Y bueno, a ver, Noemí, ¿cómo va el caso de tu hermano? Ya sabemos el contexto, ya sabemos lo que sucedió. Creo que ese día cuando se robaron 5 Oxxos en una hora, todo mundo nos enteramos. La gente de Guaymas no se enteró por mí. Sin embargo, el único que sí se enteró por mí fue el Ministerio Público, que abrió una carpeta de investigación. O sea, muy raro. Y digo, realmente pues todos los días manejo información. En esa ocasión yo no manejé esa información. Pero el Ministerio Público se enteró por mí y decidió abrir una carpeta de investigación y concluyó que tu hermano era el culpable y el ladrón. Así es. ¿Qué dicen los abogados y cómo va? Porque finalmente él está en la cárcel desde hace que un mes y medio. Sí. A ver, háblanos por favor fuerte para que te puedan escuchar bien. Claro que sí. Buenos días, Buen día. Águeda, y muchas gracias por el espacio, primero que nada. Me gustaría iniciar con una frase que he traído en la cabeza durante todo este tiempo, con relación precisamente al trabajo que hacen los servidores públicos y pues a las autoridades e instancias implicadas, que es una frase de la Madre Teresa de Calcuta, es la de: el que no sirve para servir, no sirve para vivir. ¿Me hablas más fuerte, por favorcito, Sí, nada más? mi hermano Maximiliano Calderón Sí. es un joven biólogo. Él ha estado trabajando aquí en Guaymas precisamente para estar en casa de mis papás, al pendiente de ellos. Y el 27 de enero lo detuvieron injustamente. Sí. Nosotros ese día conseguimos un abogado. 27 de enero. El 27 de enero lo detuvieron por los robos cometidos el 16 de enero. Entonces, conseguimos un abogado por referencias, el mejor abogado de Guaymas, aparentemente. No voy a decir nombres todavía por consideración. Entonces, ese mismo día de su detención se lleva a cabo la primera audiencia. Sí, Entonces, 27 de enero. El 27 de enero. 5 días después, 140 horas después, se lleva a cabo la segunda audiencia, donde como familia nosotros esperábamos que Maximiliano saliera, porque es inocente, porque estaban las pruebas, testigos, etcétera, para que no se le vinculara a proceso. No se pudo evitar. Así es. Eso fue Se el día del plantón que estamos viendo Así en es. pantalla en estos momentos. Así Ese día es. fue cuando se vinculó a proceso. Así es. Nosotros, con el apoyo de vecinos y amigos del Arroyo, San José de Guaymas y algunos otros amigos de Maximiliano, pues tuvimos que tomar esta medida. Desgraciadamente, como pueblo, como personas, pues a ras de suelo, como le llaman, tenemos que tomar este tipo de medidas para llamar la atención de las autoridades y realmente se nos atienda. Entonces, se vincula proceso a Maximiliano sin existir realmente pruebas contundentes o elementos suficientes para vincularlo. Y aún así, se atentó sobre su derecho de presunción de inocencia al negarle una medida en libertad de manera rotunda por parte del juez de control. Es decir, el juez de control pensó que era peligroso. Así es. Y no le permitió esa medida. Así es. Que a muchos otros se les permite. Así es. ¿Verdad? Llevar el proceso en libertad, que es lo que ustedes hasta cierto punto hubieran preferido, ¿no? En lo que
siguen una estrategia jurídica. Claro. Está vinculado a proceso, está acusado. Sé que cambiaron de abogados, sé que tienen ahorita 3 abogados. ¿Cómo va el proceso? ¿Cuáles son, desde el punto de vista de los abogados, de acuerdo a la carpeta de investigación, las pruebas que la Fiscalía presentó para convencer a un juez de que sí es culpable y lo sentencien? Pues porque es lo que sigue, ¿no? Sí, así es. Actualmente está corriendo el tiempo de la investigación complementaria, ¿no? Todavía están en eso. Así es. Entonces son 3 meses supuestamente de la investigación complementaria, que la verdad como familia, claro que seguimos muy preocupados. ¿Por qué? Porque si la investigación inicial la realizaron de manera atropellada, de manera negligente, o sea, con ese abuso de autoridad, pues obviamente tenemos miedo de que este proceso siga siendo de esa manera. Nosotros lo que queremos es que realmente sea un proceso justo, un proceso legal, pero justo, porque también ellos se aprovechan de cuestiones en la ley o en la normatividad donde se les permite hacer ciertas cosas, pero no quiere decir que eso sea justo ni con apego a derechos humanos. Claro, ustedes han dicho, bueno, infinidad de veces que Max es inocente. Lo es. Ustedes están convencidos, lo es para ustedes, pero para la justicia es presunto culpable. ¿Cuáles son las pruebas que presentaron para querer inculpar a Max en estos asaltos? Ellos se basan en el testigos. Testigos De los fueron los Oxxos. testigos de los Oxxos? Así es. Los testigos de los Oxxos, cajeras, ahí algunos creo que son hombres, otras mujeres. Sin embargo, en este aspecto sí me gustaría hacer hincapié en la responsabilidad social y la responsabilidad moral, la ética que se debe de tener a nivel de institución al hablar, por ejemplo, en este caso de las tiendas departamentales Oxxos, no sé si puedo decir marcas, ¿no? Claro. Pero aquí queda claro que no hubo un adecuado proceso al momento de tomar las declaraciones. O sea, estuvo Algo viciado pasó de ahí. origen el proceso. Así es. Sinceramente, yo hago un llamado, aprovecho para hacer un llamado, tanto a los abogados de Oxxo como a las personas, a las cajeras, cajeros que trabajan en estas tiendas implicadas en los 5 robos, que de verdad asuman una postura ética, de empatía, incluso a favor de la sociedad, porque sinceramente pues sabemos cómo se manejan ese tipo de situaciones. Y tenemos miedo de que siendo inocente Maximiliano pues siga siendo señalado como culpable, y además que siendo inocente pueda pasar hasta 2 años basado en lo que a ellos se les permite como ley para declararlo inocente. O sea, según la Fiscalía, los trabajadores, las trabajadoras de Oxxo lo reconocieron. Así es. La postura de la empresa de Oxxo, ¿cuál es? La verdad, Oxxo interpone una demanda, no contra Max, sino a quien resulte responsable. Pero en las audiencias, al menos las primeras 2 audiencias, ¿qué observamos? ¿Qué pudimos notar? Un desinterés, una falta de profesionalismo y una falta incluso al propio código ético de FEMSA, de Oxxo, porque ellos tienen un código ético, yo ya lo revisé, y la verdad el actuar de los abogados, de los asesores jurídicos de Oxxo implicados en el caso, deja mucho que desear. ¿Por qué? Porque cuando la Fiscalía o el Ministerio Público da sus argumentos en contra de Maximiliano, Oxxo refleja incluso un desconocimiento de lo que hay en la carpeta y de las pruebas. No cuestiona absolutamente nada. Y eso contribuye a la injusticia que se está cometiendo. ¿Por qué? Porque también como empresa socialmente responsable, pues tiene que velar y cuidar también por personas inocentes de la comunidad. Oye, pues claro, cualquiera vamos a tener miedo de que en algún momento se nos señale y pues ellos como implicados y como víctimas de alguna manera de esos robos, pues lo que diga la Fiscalía. A ver, pero ¿qué dicen los abogados de Max? Un señalamiento por sí solo no es suficiente. Digo, desde mi punto de vista, yo no soy la abogada, pero ¿qué dicen los abogados? ¿Hay pruebas, videos?
Existen videos y como todos saben, porque también lo he manifestado, a la fecha, a más de un mes, no los han entregado, Águeda. ¿Quién no los ha entregado? El Ministerio Público. Al juez. No los ha entregado a la defensa. Ah, ok, a ustedes. Y Así ustedes es. tienen como defensa, bueno, todo el derecho de tenerlos. pues. Claro, de hecho, al primer abogado le enviaron una liga por correo sin contraseña para descargar esos videos. Entonces, actualmente a los otros 3 abogados que traemos no les han entregado, a pesar de que se ha solicitado. Pero al juez sí se los formalmente. entregaron. Desconozco si el juez ya tiene en su poder esos videos. Porque bueno, si esos videos están ahí y esos videos son claros, porque también ese es otro tema, y se ve Max, bueno, dices, ok, entonces la fiscalía, bueno, tiene ese as bajo la manga, ¿no? Pero a ustedes no se los ha entregado. De hecho, uno de los videos es el que se filtró en Facebook con otra periodista de aquí de Guaymas. Ese video está ahí y claramente al verlo nos damos cuenta que no es Maximiliano. No es Max. Así es, pero tampoco podemos utilizar legalmente, o sea, ese video No. porque no es el de la No, carpeta de así investigación. es. Pero qué curioso, ¿no? Al final de cuentas, las filtraciones de las autoridades se fueron para otro lado y el MP se entera por mí que robaron y debido a mí, y en el expediente dice que porque leyó un tuit de Águeda Barojas, no entiendo. Así es. O sea, a ver, desde el principio todo está mal. ¿Cómo quieren que la sociedad crea que Max es el ladrón de los Oxxos? Si desde el principio todo se tejió de tal manera que ahora resulta que el MP decidió abrir la carpeta de investigación porque leyó un tuit mío que yo publiqué 24 horas después de los robos. O sea, antes ni se enteró, ni hubo IPHs o no hubo nada. Pues no, está raro desde que inició todo. ¿Qué otra cosa ha sucedido que ustedes consideren que le están obstruyendo el proceso legal de Max? Sí, de entrada, esa decisión basada en suposiciones y no en elementos de prueba realmente para negarle una medida en libertad cuando asesinos realmente o gente con crímenes pues más probados y más graves todavía han tenido ese derecho. A Maximiliano siendo inocente y sin ningún antecedente penal, tomaron la decisión de mantenerlo en prisión preventiva mientras dura todo el proceso. A pesar de que el nuevo abogado presentó pruebas más que suficientes para decirle al juez que tenía pues un historial, una raya. Claro, acreditar que podía Así llevar es. el proceso fuera Así de es. prisión. Porque además los Oxxos robados ni siquiera están en la ruta diaria de Max. O sea, Max jamás anda para el lado de la Yucatán, Max jamás anda por este lado del centro. ¿Por qué? Porque él trabaja en San Carlos. Su ruta es San Carlos, Miramar. A donde llega es al estadio porque va a ir a jugar fútbol y precisamente ahí fue donde una patrulla municipal con una mujer, un marino y un policía lo interceptaron, lo sacaron del partido de fútbol para revisarle el carro y para preguntarle sus datos personales. Águeda, dime si no es sospechoso que hasta el color de ojos le preguntaron esa noche. Para que coincidiera con el del video. Yo le cuestioné al comisario de Seguridad Pública, Eladio Amaya, que si ellos lo habían detenido y me dijo que no, me lo negó. No, porque ellos no hicieron la detención. Pero sí hicieron esa investigación. Claro, y el juez... O sea, sí tuvieron que ver en el caso. Claro, y tenemos testigos, y el testigo que se presentó lo desestimó el juez. ¿Por qué? Que porque no era del día de los hechos, pero hablaba sobre el día de los hechos. A ver, ¿ante qué estamos? Cuando suceden estos hechos, todo Guaymas, y yo también, porque cuando la gente, Águeda robaron un Oxxo, Águeda robaron el otro, Águeda acaban de robar, Águeda, ¿no? Lo primero que se te viene a la mente es, ¿y las autoridades? O sea, ¿cómo es posible que les roben en su cara 5 Oxxos en 1 hora, en 1 hora y media? Y la prevención del delito no existe en Guaymas, ya lo sabemos, pero sí representa para ellos una burla social. O sea, ok, a lo mejor no pudiste detener a los asesinos, a los que cometían desapariciones forzadas o siguen cometiendo, a los que mataban gente en la calle,
a cualquier hora del día. Ok, pues se te pelaron, como dicen por ahí, vulgarmente. Pero también un ladrón que en una hora te robó 5 oxos, dices, bueno, ¿qué tipo de autoridad tenemos? ¿Crees que se trate de un chivo expiatorio tu hermano? Pues mira, chivo expiatorio o confusión, pero esto es una injusticia y desgraciadamente los procesos para poder defenderse son largos. Así Para es. armarle la carpeta de investigación fueron muy prestos, o sea, muy rápidos, muy eficientes, pero para poder lograr demostrar su inocencia nos está costando mucho trabajo, aún siendo inocente. Y pues ni hablar de los daños, ¿no? En su persona, sus daños psicosociales. Emocionales Así de tus es. padres que son adultos El daño a la mayores. salud en mis padres, incluso en mí, o sea, en toda la familia. Mi hijo se ha estado levantando las uñas de los dedos de la ansiedad. O sea, imagínate, los niños se dan cuenta de Claro. todo. Y es su tío, o sea, él es como su segundo papá. Está preso en el Cerezo, ¿sabes en qué condiciones está? ¿Tienen temor? Claro que el temor siempre va a existir incluso hasta el día en que él llegue a salir con el favor de Dios. Claro que el miedo está presente, Águeda. Hay mucha gente se acerca a mí y me dice que no diga esto, no diga lo otro, pero por el miedo. Sí. Ellos hacen muchas cosas que no deberían de hacer. Y la gente tenemos que empezar a levantar la voz y a perder ese miedo. O no perder el miedo. Porque, Alzar la voz con miedo. Así es, alzar la voz a pesar del miedo. A pesar del miedo. Así es. Y yo no me voy a callar y yo no voy a dejar de exigir justicia por Maximiliano. Porque si otras injusticias me duelen, Claro, con mayor razón esta. se entiende. Independientemente del resultado, porque pues todavía falta ¿qué dicen los abogados? Los tiempos pueden ser hasta de 6 meses para poder, ¿no? Todavía saber si la fiscalía aportó pruebas suficientes para que un juez finalmente lo declare culpable o lo sentencia, que como ustedes dicen, si es inocente, esperemos en Dios que no suceda. Pero independientemente de eso, Max en sí, ¿cómo está? Has ido a verlos, pues, supongo que no lo han dejado solo, pero él, ¿cómo se siente? ¿Qué piensa y qué dice? Max es un joven muy fuerte, incluso emocionalmente. Nosotros cuidamos mucho de él. Yo pues le llevo 8 años. ¿Eres psicóloga? Yo soy psicóloga, él vivió conmigo en Hermosillo cuando estaba en la universidad. Yo siempre he estado al pendiente de él y es un joven con muchos valores. Incluso estando allá adentro, mi hermano es un agente de cambio. Es un agente de cambio, es un joven que se da a querer por la gente. Y dentro de toda esta desgracia, pues está bien. Está bien. Así es, y él pues trata de darnos ánimos a nosotros. ¿Tus papás cómo se sienten? Sé que son adultos mayores y los vi su debilidad física. ¿Están bien? Digo, dentro de lo que caben físicamente, tienen salud, los están cuidando, supongo. Resistencia. Mis papás están resistiendo por él. No sé cómo, pero sacan fuerza de donde no. De donde no hay. Así es. ¿Cuántos años tienen tus papás? Mi papá tiene 65, va a cumplir 66, pero tuvo una embolia. Sí, se nota que tiene mermada su salud, pues. Así es, y mi mamá pues tiene diabetes e hipertensión desde hace casi 30 años precisamente. Pues claro que lo hemos estado cuidándolos, visitamos a Max cada semana, los fines de semana, pues ahí estamos con él, comemos, platicamos con él, tratamos de darle ánimos, pero como te digo, él es el que más ánimo nos da a nosotros y tiene paciencia. Él está seguro a pesar de todo, él está seguro de que se va a demostrar su inocencia y él nunca se negó a cooperar, Águeda. Incluso cuando lo detuvo la patrulla, hasta el color de ojos les dijo, inocentemente. O sea, le preguntaron cuál es su color de ojos. Así es. Y él le respondió que verdes. Qué barbaridad. Digo, este país está lleno de esto y más. Sé que te estás moviendo en Hermosillo, sé que muchos medios de Hermosillo te han abierto las puertas, pero es insuficiente para el fin que ustedes buscan, lamentablemente, pues, ¿no? Así es. Es insuficiente porque finalmente ya está en manos de un juez.
Claro, el proceso legal tiene que continuar. Tiene que continuar su curso. Así es. En caso, yo no soy ni Dios, ni juez, ni nada, pero si les llegaran a decir, usted disculpe, nos equivocamos, ¿podrían contrademandar o hasta ahí llegaría el asunto? Sinceramente, Aida, nosotros lo que queremos es terminar con esta pesadilla. Si a nosotros nos dicen, lo siento, nos equivocamos, ahí está su Maximiliano, nosotros es lo que queremos, recuperar a nuestro hermano, porque es un duelo que no tienen idea. Es un duelo suspendido, como cuando una persona está desaparecida o secuestrada. ¿Por qué? Porque es esa incertidumbre que no sabes cómo manejarla ni controlarla emocionalmente. Pero eso es lo que ellos quieren, asustarnos y desestabilizarnos en todos los sentidos. Pero vamos a resistir y no vamos a dejar de luchar por demostrar la inocencia de Max. Está bien dentro de lo que cabe, como dices, porque es fuerte, pero ¿temen por su vida dentro del Cerezo? Pues claro, claro que tememos por su vida, por su integridad. El día de la detención, claro que mi mamá, muerta de miedo, se vino atrás de la patrulla de la AMIC para ver a dónde lo llevaban, porque sabemos muy bien por experiencia, muchos de los que están escuchando saben cómo se manejan estas cosas, a pesar de los derechos humanos en la actualidad y lo que digan, por favor, o sea, nosotros al pueblo no nos engañan. Entonces, pues, conociste el caso de Paola, ¿no? Que murió en el Cerezo claro, de un infarto. Así es, y muchas cosas más, pero mi mamá se vino como pudo de raite persiguiendo la patrulla para ver a dónde lo traían. Y todavía ahí un agente de la AMI que se infiltró en mi casa con mi mamá, habló con ella haciéndose pasar por alguien del gobierno que iba a dar apoyo social. Todavía le dijo, señora, pues su hijo robó 7 Oxxos. ¿Con qué calidad moral se atreve a decirle eso a una madre? Claro. Aún fuera culpable. No hay sentencia, pues así todavía, es. Ni hay pruebas todavía. Y así es. Y por eso les recalco esa frase: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Esta gente, si no tiene los principios básicos de calidad humana, mejor que renuncien, mejor que se dediquen a otras cosas. ¿Qué sienten, por último, Noemí, que después de todo esto siguen robando Oxxos? Que se siguen burlando de las autoridades, se siguen burlando de los protocolos, incluso de la cadena comercial Oxxo. Si la cadena comercial se preocupara por sus empleados, por el bienestar psicológico también de sus empleados, su integridad física, pues ya ves, acaba de fallecer una empleada, ¿no? Ayer. Entonces, ¿por qué no se preocupan en reforzar los protocolos de seguridad? Porque el día de los robos, en aproximadamente 1 hora, ellos se avisan entre los Oxxos, se avisan cuando roban. Al 911 no hablaron y me lo dijo el comisario. Así es, la misma presidenta municipal me lo dijo en mi cara, no hubo reporte. El comisario también me lo dijo. Y aún así, entre los Oxxos se avisan. ¿Por qué no cerraron las puertas de los Oxxos y el ladrón tuvo el tiempo suficiente para entrar a robar a cada uno de ellos con las puertas abiertas? Cuando hemos visto que cierran los Oxxos cuando hay reporte de que robaron en otro. Yo manejé aquí un caso muy raro también dentro de todo este contexto de un ladrón de una empresa de telefonía celular o algo así, un negocio, al que le desaparecieron una cachucha. Eso también lo vieron ustedes, ¿verdad? ¿Se dieron cuenta de eso? O sea, raro, ¿no? Y después el comisario me dice, sí, ese también robaba Oxxos. Y resulta que cuando lo detienen y en esta cadena de custodia, la cachucha era más que un elemento de prueba y se deshicieron de ella. Y nosotros aquí presentamos la imagen. Déjame, ya nada más porque veo que alguien me está mandando mensaje por aquí. Bueno, sí. Ya sé, pero tú no quieres decir, es un abogado por aquí que me está diciendo quién era el abogado, pero ella no quiso decir quién es el abogado, ya cambiaron de abogado. Respeto, yo sé quién es, quién fue. Respeto que no lo quieras decir, no tiene ni caso. Mira, ustedes para adelante, me queda claro que ya tienen a 3 abogados, ¿verdad? Sí. Noemí, pues seguiremos platicando con ustedes, esperemos que sí las cosas son como se presumen, y si se presumen es porque ellos nos dieron elementos para presumirlo, ¿no? Desde el momento en que la carpeta aparece Aga de Barojas, dije, pero ¿cómo? Resulta que el MP,
pues se enteró por mí y no por la policía, y no por un IPH, se enteró por Águeda Barojas, por un tuit que subió 24 horas después de estos robos. O sea, el sospechosismo es provocado por este tipo de elementos que te dan a entender que, pues como que algo no cuadra, ¿no? Porque mientras filtraron la información a otros medios, a otras personas, y hasta videos, como me dices, que a ustedes no les han querido dar, la que aparece en la carpeta de investigación por haber tuiteado que robaron esos Oxxos, soy yo. A lo mejor el que está en la cárcel no es el que robó los 5 Oxxos. Pero bueno, eso lo dirá la justicia y sobre todo va a ser un proceso de resistencia, porque tú sabes que hay que demostrar. Claro, el que acusa tiene que demostrar, pero pues ustedes también evidentemente se tienen que defender y demostrar esa inocencia de la que están convencidos. Claro, porque ellos tienen la sartén por el mango. Totalmente. Desgraciadamente para ellos es muy fácil conseguir una Todo. prueba de esto, una prueba de lo otro. Torcer la ley y torcer todo. Así es. Me queda Sin claro. embargo, para la defensa, ¿de qué manera están obstruyendo? De entrada, no facilitando los videos para que la defensa pueda ordenar, analizarlos. hacer los argumentos, etcétera. Los abogados se están preparando en todos los aspectos. En última instancia, pues se va a llegar a juicio. Y el amparo, sí, ¿no? Sí, o sea, está corriendo esa parte del amparo federal. Estamos considerando, bueno, a ellos, que la posibilidad de llegar a juicio. ¿Por qué? Porque Maximiliano no va a declararse culpable jamás, y eso que les quede claro, para que no se atrevan a volver a ir a querer sacarle una declaración de culpabilidad. ¿Le han pedido que se declare culpable? Claro. Sí, ok. Entonces, que les quede claro, no se va a declarar culpable. Así es. Noemí, gracias. Vamos a despedir la entrevista. Gracias. Seguiremos pendientes de este caso. Muchas gracias. Vámonos al corte.